Bienvenida, bienvenido a este curso corto de 1 horita y cuarto sobre adaptación del entorno médico para las personas autistas. Vamos a ver un poquito los problemas de conducta que nos pueden hacer que esto sea un problema, qué tenemos que tener en cuenta para saber si una persona autista puede tener un dolor o un malestar, que es muy importante. Y por último vamos a ver todas las estrategias que podemos seguir para que esos entornos realmente se adapten a las personas autistas o con discapacidad y consigamos hacer esas revisiones y hacer pues que la persona no se sienta tan angustiada a la hora de ir al médico o al hospital o lo que sea, o al dentista quizá. En este curso corto vamos a hablar un poquito sobre problemas de conducta. Es importante ver pues, los diferentes problemas de comportamiento, centrarnos un poco más en la autolesión, que ya veréis que es muy importante en este curso, y saber un poquito sobre el análisis funcional de por qué o para qué se producen ciertos comportamientos. Y el segundo bloque va a ser enfocado a estrategias prácticas para minimizar la ansiedad en el entorno médico. Vamos a empezar hablando de esos problemas de conducta que seguro que ya los habéis visto, habéis experimentado pues, con vuestros hijos o pacientes o alumnos y demás. Habéis experimentado algunos problemas de comportamiento en que las personas autistas pues, a veces de una manera desesperada acaban recurriendo pues, a agredir, a escaparse, a autolesionarse y diferentes tipos de comportamiento. Vamos a ver un poco sobre esto. Me gusta mucho explicar la metáfora del iceberg, ya que creo que ilustra muy bien eso que realmente ocurre en muchas personas dentro del espectro autista. En la punta del iceberg tenemos esas conductas desafiantes no en cuanto a que nos quieren desafiar y nos quieren retar, sino en cuanto a que son un desafío para, digamos, el profesional o el familiar que atiende o que da soporte a la persona en el espectro o a la persona con discapacidad que presenta, digamos, ese problema de comportamiento. Pueden ser pues, conductas disruptivas, las que vemos, negativismo, no quiere colaborar, se autolesiona en ciertos momentos, tiene muchos comportamientos repetitivos, se aísla y quiere como más estar solo, agrede, muerde, ¿no? Cualquier comportamiento que se sale de la norma y que puede suponer un problema para el entorno o para la persona. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que hay debajo de esa punta del iceberg? Tenemos muchas características en el autismo que digamos que son como un caldo de cultivo para que puedan producirse esos comportamientos, como pueden ser pues, los marcados intereses especiales que tienen, la necesidad como de estructura, de saber qué es lo que ocurrirá y que cada cosa suceda en un lugar determinado, ¿no? Esa estructura es muy importante. Los miedos que pueden estar muchas veces relacionados con alteraciones sensoriales, los problemas de comunicación, las pocas oportunidades que muchas veces les ofrecemos para decidir, ¿no? Cuando una persona es autista o tiene discapacidad intelectual, parece que se le niega muchas veces y se le tiene como que ir siempre guiando y tienen que obedecer y no pueden ni siquiera escoger en su vida, y esto es un gran error. Las alteraciones motrices que muchas veces también presentan de una manera, digamos, como no siempre, pero muchas veces sí que están ahí, y esto afecta pues también a la capacidad que tienen para realizar las actividades de su vida diaria, y esto directamente pues afecta a su autoestima, ¿no? Si tú no puedes vestirte por ti mismo y siempre te tienen que ayudar, pues al final, ¿no? Por poner un ejemplo, pues al final esto va mermando tu autoestima. La necesidad de estimulación sensorial o digamos el perfil sensorial atípico o diferente que pueden tener, con hipersensibilidades, hiposensibilidades, dificultades como para integrar todos los sentidos, y también, bueno, pues entre otros, pues dificultades para anticipar qué es lo que ocurrirá. ¿Por qué realmente necesitan anticipación y estructura? Porque tienen esa dificultad para imaginar qué es lo que va a pasar después. Entonces, por eso muchas veces les ayuda que se lo expliquemos de una manera externa, y si es pues con
apoyos visuales, muchísimo mejor. Así que, en resumen, así como para introducir este tema, pues esta es la metáfora del iceberg. En mi curso de conducta en el autismo está todo eso mucho más desarrollado, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo de una manera un poquito más breve. Como reflexión previa es importante saber pues, que el comportamiento, como decíamos en la metáfora del iceberg, es el síntoma, es la punta del iceberg, pero no es el problema. Realmente tenemos que ir a la raíz de qué es lo que le ocurre a la persona. Así que siempre pues, intentemos cambiar el foco e intentar averiguar qué es lo que esa persona realmente necesita, cuál es su reto, su dificultad y de qué manera la podemos apoyar para que digamos que supere esos problemas y pues no tenga que recurrir a esos comportamientos disruptivos si es que es necesario pues digamos reconducirlos o cambiarlos. Cuando hablamos de comportamientos, cuando estamos pues hablando de soporte conductual positivo, metodología ABA y demás, es importante también dividir los componentes de la conducta, que son dos. Por un lado tenemos la función, que es aquello que la persona obtiene haciendo ese comportamiento, ¿no? Que es lo que la persona necesita y por eso acaba recurriendo a este comportamiento. Esta función siempre va a ser adecuada. Pero por otro lado tenemos la forma, que es cómo lo manifiesta, pues es pegando o es hablando, es pidiendo con un pictograma o es estirándome de los pelos, ¿vale? Pues entonces esa forma sí que puede ser adecuada o puede ser inadecuada, pero lo importante es saber que la función pues siempre es adecuada y lo que podemos intentar de alguna manera pulir o cambiar es la forma, ¿vale? Pero si sabemos que la persona cuando agrede es porque tiene hambre, vale, pues vamos a intentar esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a intentar hacer que sepa comunicar que tiene hambre de otra manera, que sí que tenga una forma, digamos, adecuada, ¿no? Con un pictograma, con un gesto, con una palabra o lo que sea. Entonces, bueno, era importante ver estos componentes de la conducta. Hacemos un breve repaso por las posibles causas que puede tener el comportamiento disruptivo, inadecuado o llámalo X. Muchas veces, esto es muy importante en este curso de entorno médico, puede ser que haya un problema de salud, un dolor o un malestar físico que esté provocando que la persona pues muestre un comportamiento de pegar o de una rabieta o lo que sea. Entonces es muy importante, es como la más importante que debemos descartar esta opción, así que tenemos que de alguna manera fomentar que sepan comunicar cuando tienen algún tipo de malestar como este. Otra posible causa, como ya comentábamos un poco, son las alteraciones sensoriales, pues si la persona es hipersensible a los ruidos y de repente pues hay una obra súper ruidosa y que ha sido como algo encima inesperado y demás, pues puede ser que esto acabe provocando algún problema de comportamiento. Podría ser también una manera de estimularse, ¿no? Si la persona tiene como un perfil de búsqueda de sensaciones y puede acabar de alguna manera haciéndose daño, poniéndose en peligro con este tipo de conductas, pues como de escaparse o de subirse a los muebles y se puede caer, ¿no? Esta búsqueda de estímulos, porque igual pues seguramente hay algún perfil sensorial atípico también o están pasando unas determinadas cosas, pues esto también puede ser una causa de un comportamiento disruptivo. Podría ser también que estuviéramos ante una persona pues que tiene ansiedad por la falta de estructura y demás y sea su manera de liberar tensión, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que se muerden cuando tienen esa tensión, esa ansiedad y de esta manera pues lo liberan. Entonces esta es otra de las posibles causas. Muchas veces también vemos que como tienen dificultades para comunicarse mediante el lenguaje oral y no pueden pues digamos comunicar todo lo que necesitan, pues a veces acaban recurriendo a este tipo de comportamientos disruptivos y esto es muy fácil que se mantenga porque cuando un niño pequeño que no se sabe comunicar porque es digamos no verbal y de repente un día
se encuentra mal o tiene mucha hambre y acaba pegando a su madre porque bueno, pues mira, le ha salido así de esa ansiedad que estaba sintiendo, y la madre de repente pues empieza a buscar como todas las opciones para atenderle, ¿no? Y ay, pues igual es que tiene hambre, ¿no? Se le ocurre, vale, pues le da un poco de comida. Entonces ese niño va a aprender que si pega puede ser que le solucionen sus necesidades. Y de esta manera, sin querer, desde una obviamente muy buena intención, pues se acaba manteniendo muy fácilmente este comportamiento. Este comportamiento se acaba instaurando, ¿no? Entonces, un medio de comunicación pues, es una de las causas más frecuentes. Por otro lado, también podría ser que se relacionara con sus dificultades de flexibilidad cognitiva y conductual. Sabemos pues, que se adhieren mucho a rituales o a rutinas y que les cuesta como los cambios y demás. Entonces, cuando esta rigidez se descuadra por algo, ¿no? Pues puede ser que acabe la persona en una crisis o teniendo un comportamiento disruptivo. Si, por ejemplo, se le ha anticipado que iremos a la piscina y de repente empieza a llover y no se puede ir, y cada día vamos, o ese día que es jueves sabe que toca y no se va, pues puede ser que acabe teniendo una crisis. También muchas veces pues tienen una baja tolerancia a la frustración y de alguna manera pues acaban teniendo comportamientos disruptivos, ¿no? Cuando pues, se equivocan al escribir o se equivocan de alguna manera o pierden a un juego, este tipo de cosas lo vemos mucho y puede acabar pues, generando estos comportamientos inadecuados. Y por último, pues también podría ser una manera, este comportamiento inadecuado, que la persona aprende que si hace eso puede evitar algunas situaciones que no le gustan o que son estresantes por X motivo. Entonces pues como que también se acaba instaurando estos comportamientos para evitar. Me gusta mucho el libro de la ansiedad en el autismo de Isabel Paula. Si no lo has leído te lo recomiendo mucho. Y vamos a ver algunas de las pautas que nos da Isabel Paula para crear un entorno amigable para las personas autistas. Hay muchas más, pero nos vamos a centrar en estas, ya que es un curso breve. Os las voy a explicar ahora brevemente, tampoco nos podemos extender mucho. Pero para crear un entorno que sea, digamos, amigable, en la que la persona autista se pueda sentir pues, cómoda y demás, es importante que sea predictible, que sea claro, ¿no? Que sepamos pues siempre en cada momento que sepamos lo que va a ocurrir y qué vendrá después y qué se espera de esa persona, ¿no? Toda esa predictibilidad y claridad le aporta muchísima calma, digamos, a la persona dentro del espectro. Sobre todo si hablamos de personas con autismo y discapacidad intelectual, digamos que todo esto suele ser como mucho más importante aún, pero bueno, en general en personas de todo el espectro. También es importante simplificar el lenguaje, en vez de utilizar pues, frases súper largas, intentar acortarlas y sintetizar la información y que lo que digamos pues, sea realmente, que sea lo que tiene que resonar, que sea lo que se tiene que entender. Porque a veces como que nos encanta escucharnos y soltamos parrafadas súper largas y le damos 1000 vueltas cuando podríamos decir algo mucho más simple, ¿no? Si por ejemplo pues, con una persona autista, ¿no? Le quieres decir, oye, ¿y por qué no vas y coges la mochila? Porque claro, no has visto que estamos todos cogiendo las mochilas y tú no las has cogido, ¿no? En vez de decir todo esto, te acercas a la persona, le miras con tranquilidad, coge la mochila, ya está. Lo va a entender, pero si haces todo el resto, realmente le estás de alguna manera enseñando que el lenguaje no es importante, porque como no está entendiendo nada, obviamente habrá casos en que sí que la persona lo entienda, ¿no? Si es una persona quizá pues sin discapacidad intelectual lo puede llegar a entender, pero quizá con mucho más esfuerzo que si lo dijéramos de una manera más simplificada. Entonces, al final pues es eso. Si hablamos mucho le hacemos entender pues, que el lenguaje no es importante
porque realmente como no le está llegando el mensaje que él realmente necesita, pues vamos a partir de ahora a seguir a ignorar el lenguaje, ¿no? Porque no me aporta lo que me tiene que aportar. Por otro lado, también es importante estructurar el espacio y el tiempo. Pues por ejemplo, utilizando timers que nos indiquen cuánto tiempo va a durar una actividad y que eso pues vaya bajando y de esta manera pues la persona sabe que eso va a tener un final y puede ir viendo cuándo va a ocurrir eso. Estructurar el tiempo pues con agendas visuales mediante por ejemplo pictogramas, pues primero lavar los dientes, después coger la mochila y después al coche y después al colegio, ¿no? Toda esa estructura, espacio, tiempo nos ayuda a crear un entorno amigable. Y por último, respetar el pensamiento visual, ya que las personas autistas suelen tener pues este pensamiento no tan verbal, sino más visual. No siempre, pero entonces de esta manera intentamos crear un entorno amigable. Y en el caso que nos ocupa hoy de este curso de entorno amigable entorno médico amigable para las personas con autismo, pues tendríamos que intentar adaptar, si tú eres médico, por ejemplo, pues intentar aplicar todo esto al entorno médico. Si eres familiar, pues intentar hablar con los médicos, intentar formar esa alianza para que esto se pueda intentar aplicar en ese momento que la persona autista tiene que ir al médico. Analizando un poco, digamos, el análisis funcional de los comportamientos, es importante pues, saber identificar las diferentes funciones de la conducta. ¿Por qué la persona se pone a autolesionarse en un cierto momento? ¿Por qué la persona se quiere escapar cuando le decimos que vamos al médico, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de esos diferentes comportamientos? Vamos a conocer las 5 opciones y después de alguna manera pues suele ser bastante fácil si conocemos a la persona y tal pues de identificar cuáles de estas serían. Puede ser que la persona lo que quiera con ese comportamiento sea escapar de una situación que le genera ansiedad, que no le gusta, o evitarla, no llegar a ir a esa situación, ¿no? Pues si le anticipamos médico y se pone hecho una furia a pegar, a intentarse escapar y todo eso, pues sería esta función. ¿Y por qué? Pues porque seguramente en el médico le han hecho daño algunas veces y es un ambiente que no nos suele gustar en general a las personas y en el caso de personas que quizá por su condición les han acabado haciendo una contención física para hacerles una analítica, pues es evidente que muchas veces le van a tener miedo a este contexto y lo van a intentar evitar por todos los medios. Por otro lado, una función de la conducta podría ser obtener algo, obtener un tangible, podría ser pues, un objeto, podría ser pego para que me den la tablet, para que me den comida o para que me den cualquier cosa, digamos, física. También podría ser la función de obtener atención. Si no, cuando tienes las habilidades sociales de alguna manera pues, mermadas, ¿no? Sabemos que es uno de los signos del autismo, pues muchas veces no han aprendido una manera más funcional o más adecuada de reclamar la atención del adulto o de un igual o de alguien y entonces pues acaban obteniendo la atención pues gritando o pegando o haciendo comportamientos que son inadecuados y lo que buscan en este caso pues es que vaya la persona a decirle pues a echarle la bronca, que esto puede ser reforzante para algunas personas o que vayan a atenderle de oye, ¿qué te pasa? Que estás aquí gritando, ¿no? Y esto realmente pues en vez de pedirlo de una manera adecuada pues lo hacen de esta manera inadecuada y suele funcionar a veces mejor que las adecuadas y por eso se instaura. Otra función de la conducta podría ser autoestimularse, pues sobre todo si hablamos más de comportamientos autolesivos o también podría ser
pues por ejemplo, una persona que tira piedras a las palomas y le encanta ver cómo vuelan, pues esto sería una manera de autoestimularse visualmente y no es un comportamiento muy adecuado. Y por último, el refuerzo automático negativo, que ahora lo vamos a ver un poquito más, pero básicamente es cuando la persona se autolesiona y de alguna manera acaba tapando un dolor o un malestar que tenía. Así que esto es muy importante que lo hablemos en este curso, ya que tenemos que saber identificar cuando puede haber un posible dolor que una persona no nos está expresando y hay que saber que la autolesión es una alarma que nos tiene que hacer indagar más en este tema. Antes de entrar en temas de autolesión, también es importante saber que esta, digamos, conducta que pretende tapar un dolor no solo hace referencia a la autolesión, a veces también es en forma de una conducta atípica, diferente, que normalmente esa persona no presentaba. Entonces, cuando la persona presenta comportamientos que son atípicos y que surgen de una manera abrupta, ¿no? De una manera como casi de un día para otro, y no vemos un antecedente claro, no vemos que haya cambiado algo sustancialmente en su vida, no vemos nada así que nos haga pensar que, vale, pues no es que esté nervioso porque ha empezado el cole o porque han empezado las vacaciones o porque se ha mudado de casa. No vemos nada ahí claro de que pueda estar ocurriendo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es descartar que haya un malestar físico. Os pongo algunos ejemplos y seguro que hay muchos más y seguro que si conoces a personas autistas puede ser que se te ocurra alguno más. Por ejemplo, un chico que por la noche no podía dormir, no se dormía y se pasaba pues la noche deambulando por casa, dando vueltas y sin ningún sentido, ¿vale? Hablamos de un chico autista de grado 3, que es lo que normalmente pues en este curso más nos puede preocupar, ¿no? Y este chico pues al final lo que ocurría es que estaba muy estreñido, no había habido comunicación entre la familia y el centro educativo y bueno, pues el chico no estaba haciendo caca y debía dolerle bastante la barriga y tenía pues ese malestar. Entonces es importante que tengamos en cuenta pues la ingesta de agua, que se hacen deposiciones o no y todo este tipo de cosas como básicas tenemos que intentar controlarlo. El sueño también, ¿no? Si es una persona pues, que no descansa por X motivo, también es más probable que tenga malestar y demás, entonces está bien controlar esos factores básicos. Que coma, evidentemente, ¿no? Ese tipo de cosas. Otro ejemplo sería pues, un niño que de un día para otro empezó a caminar de rodillas y no se veía tampoco ningún antecedente claro y la madre decía, bueno, es que a veces le dan manías raras, ¿no? Porque obviamente pues también un chico de nivel 3, ¿no? Con discapacidad intelectual y que, pues, a ver, tiene comportamientos, ya de por sí tienen comportamientos que son diferentes, que no son normotípicos. Pero claro, el hecho de caminar de rodillas, él no lo había hecho nunca, no era algo que fuera una de sus particularidades, sino era algo que ocurrió de un día para otro. Y resultó ser que ese niño lo que tenía era un esguince en el pie y como le dolía al caminar, pues empezó a caminar de rodillas y esa fue su alternativa que él encontró porque él no tenía en ese momento un sistema de comunicación funcional que le permitiese comunicar eso, no señalaba, no hablaba evidentemente, entonces esta fue la manera en que él lo mostró y costó mucho que la familia se diera cuenta de esto. Y por último, pues podría ser también una mujer que se pone muy alterada, se pone muy agresiva en ciertos momentos del mes y resulta que es cuando coincide que le va a venir la regla, porque la menstruación, porque sabemos que a las mujeres pues las hormonas y todo el ciclo menstrual pues nos puede llegar a afectar mucho. Obviamente también durante el periodo el hecho de tener dolor puede provocar también conductas disruptivas y se puede solucionar pues, fácilmente con alguna medicación para el dolor
como toman muchas otras personas. Entonces, este tipo de comportamientos que son atípicos, que no es algo que la persona haga cada día y demás, pues es importante que no los pasemos por alto y no digamos, bueno, vale, es que como es autista, pues es normal que se ponga agresivo. No, es normal que camine con las rodillas. No. Entonces, cuando pase algo así, y sobre todo una de las cosas importantes es que sea algo de una manera abrupta, ¿no? Que pase de repente, ¿no? Porque el dolor empieza rápido y la persona pues rápido empieza con un comportamiento atípico. Entonces tenemos que intentar detectarlos e intentar de alguna manera descubrir qué le ocurre a esa persona y bueno, pues ir al médico, hacer un chequeo o lo que sea. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la autolesión en el autismo, ya que es muy importante de entender esto, por qué ocurre y saber que es algo que nos puede indicar pues esto, un dolor, un malestar, y por eso es muy importante que lo podamos detectar y llevarles al médico si esto ocurre y demás. Cuando hablamos de autolesión pueden darse las 5 funciones de la conducta que ya hemos visto hace unos minutos. La autolesión puede darse porque la persona quiere escapar o evitar una situación, porque quiere obtener un tangible, porque quiere obtener o reclamar la atención, porque quiere autoestimularse, pero la función más importante de todas es porque quiere tapar un dolor que se llama refuerzo automático negativo. Yo tengo un dolor, un malestar y autolesionándome, pegándome de alguna manera y haciéndome daño, de alguna manera pues tapo ese malestar que yo estoy sintiendo. Puede ser un malestar físico, también podría ser un malestar emocional, de ansiedad y demás. Lo que suele ocurrir es que la persona en algún momento ha tenido un malestar y se ha autoinfligido dolor, ha empezado una autolesión y de alguna manera su entorno se ha volcado en entender qué es lo que le ocurre, porque la autolesión es algo que nos preocupa mucho cuando lo vemos, ¿no? Una persona que se está haciendo daño nos suele generar muchísimo malestar y muchísimas ganas de solucionar eso, ¿no? Y a veces se pueden hacer mucho daño y sufres mucho cuando lo ves. Entonces lo que pasa en ese momento que la persona pues ha empezado a hacer esas autolesiones es que pues intentamos cubrir lo que le pasa, ¿no? De una manera urgente. Y lo que puede ocurrir es que la persona detecte, no es que lo detecte conscientemente, es que aprende pues que cuando se autolesiona pues quizá le van a dar comida, cuando se autolesiona pues le van a dejar escapar de una situación angustiante, ¿no? Etcétera. Entonces, en primer lugar, la autolesión suele venir por un malestar, pero a veces quizás ese malestar ya se ha pasado, ¿no? Porque es algo temporal, pero la persona ha aprendido pues, que esa autolesión es una manera de comunicarse y de obtener las cosas que necesita. Y obviamente esto suele ocurrir pues, cuando no se ha trabajado la comunicación, básicamente cuando no se ha trabajado la comunicación sobre todo. Así que es muy importante entender esto y sobre todo si estamos ante una persona que aún no se autolesiona, pero en algún momento vemos alguna autolesión o una protolesión que son como pues quizá movimientos repetitivos de contacto, ¿vale? Una persona que no se está, digamos, pegando, pero está empezando a hacerse pues, movimientos así como de contacto. Esto es como una antesala a la autolesión. Esto también lo tenemos que, de alguna manera, ir observando y ir viendo qué pasa. Entonces, cuando empieza a pasar una autolesión o una protolesión, tenemos que, de alguna manera, detectar ese malestar. Si es físico, pues descartar, ¿no? Que sea algo orgánico. Y si vemos que es más emocional, pues aplicar todo de lo que habla Isabel Paula, del entorno amigable y demás. Y si estamos ya ante una persona que se autolesiona de una manera muy recurrente, igualmente tenemos que descartar que no haya algo orgánico y de alguna manera pues se tendría que trabajar pues las diferentes funciones de la conducta
esto ya sería más enfocado en el curso de comportamientos disruptivos en el autismo. Aquí no nos podemos detener en eso. Si a alguien le interesa, pues lo podéis ver en la web, el curso de conductas disruptivas, que dura 6 horas, y ahí ves mucho más todo esto y cómo